tabaquismo, alcoholismo, diabetes, hipertensión, son antecedentes fundamentales, ¿no? Dentro de cualquier enfermedad hay cantidad de enfermedades relacionadas. Tan sencillo, ¿no? La diabetes, ¿no? Pues tiene grandes manifestaciones neurológicas, ¿no? Todas las neuropatías que causan la diabetes, pues no son nada raras en nuestro país, ¿no? Porque hay muchísima diabetes, ¿no? Entonces, es por ponerles un ejemplo, ¿no? La hipertensión, pues es causa de enfermedad vascular al por mayor, ya sea aguda o crónica. Las crónicas se reflejan como demencias, ¿no? Enfermedades muy graves, ¿no? Entonces, cuando ustedes están en el primer contacto con el paciente, ¿no? Y es hipertenso, es diabético, tiene dislipidemias, tiene enfermedades que ustedes pueden interrogar, pues es importante darle un buen tratamiento y explicarle, ¿no? Ustedes, incluso para ustedes mismos, ¿no? Lo que ustedes quieran tener en los próximos 20 años, pues va a ser su estilo de vida ahorita, ¿no? Si ahorita tiene un estilo de vida de alto riesgo, pues evidentemente en 20 años se va a reflejar en su estado físico, ¿no? Lo mismo con un diabético, ¿no? Si no controla su diabetes, no hace caso, no le importa, pues en 20 años va a estar lleno de enfermedades y problemas y secuelas de la diabetes, ¿no? Daño renal, pero aparte muchos problemas neurológicos. Lo mismo con la hipertensión, ¿no? O sea, no necesariamente a lo mejor tiene una secuela aguda de la hipertensión como un infarto, ¿no? Pero sí puede tener enfermedad cerebral y la enfermedad cerebral se va a reflejar por un deterioro cognitivo muy parecido a las enfermedades tipo Alzheimer, ¿no? De hecho, ahorita, en esta época, se está viendo el deterioro cognitivo. Les digo deterioro cognitivo por no hablar de demencia de golpe, ¿no? Pero ese deterioro como un espectro, ¿no? La misma enfermedad de Alzheimer está muy relacionada al problema vascular cerebral o al revés, ¿no? Las enfermedades vasculares cerebrales, digamos, demencias, multiinfartos, terminan siendo Alzheimer con el tiempo, ¿no? Aunque se manifiestan diferente. Entonces, es interesante ver todo eso y la labor, ¿no? Que estamos teniendo como médico es vital en ese punto, ¿sí? Y bueno, otros antecedentes, ¿no? Ahorita sabemos muy bien que los ginecobstétricos son muy importantes, ¿no? En los hospitales existe una cosa que se llama código Mater. ¿Sí lo han escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. Sí. En ese momento quiere decir que llegó una señora que está en puerperio, o sea, los primeros 45 días después del embarazo, o embarazada, ¿no? Y está teniendo algún problema grave y el código implica que todas las especialidades la deben atender, ¿no? Y pueden ser enfermedades de distinto tipo. Entonces, desde el punto de vista neurológico, ¿no? Hay grandes complicaciones en el embarazo, por ejemplo, las trombosis, ¿no? Las trombosis cerebrales, ¿no? Los infartos venosos, ¿no? Las hemorragias cerebrales, la hipertensión intracraneal como consecuencia del embarazo. También son complicaciones ahorita, ¿no? Del uso de hormonas anticonceptivos. ¿El tabaquismo dónde lo ubicarían ustedes de estos tres apartados? El fumar. En antecedentes personales. No patológicos. No patológicos. Se los han enseñado así, ¿no? O sea, les han dicho, pues fumar es un antecedente personal no patológico. Pero yo lo que les puedo decir es que el cigarro no tiene nada bueno, ¿no? O sea, no hay nada en el cigarro que sea sano, ni ninguna de sus sustancias, ¿no? Entonces, pues no lo podemos poner ahí, es un antecedente personal patológico. No importa, lo que hay que aclarar es qué tanto fuma, ¿no? Pero es un antecedente personal patológico, ¿no? Porque está relacionado a gran cantidad de enfermedades, y les digo, no hay nada bueno, en un cigarro no hay nada bueno, ¿no? ¿Muchos fuman? Yo no. No, tampoco. No, de aquí todos somos fit. Sí, perfecto. Me parece muy bien. Entonces, bueno, antecedentes perinatales, sobre todo en pacientes menores de 20 años, ¿no? Y, por ejemplo, las epilepsias y todo eso, sí es bueno irnos a los antecedentes perinatales, porque a veces es un niño que es sano, que tiene una vida normal, pero empieza a convulsionar a los 12 años,
y no tenemos la causa, y a veces es un antecedente de uso de forceps, un antecedente de hipoxia en el momento del parto, alguna enfermedad que tuvo la mamá durante el embarazo, una placenta previa, ¿no? Entonces, todos esos antecedentes son importantes, ¿no? No los podemos despreciar. Ahora, el padecimiento actual, junto con la edad y el sexo, es el otro gran aspecto que nos puede dar la información, ¿no? O el tipo de padecimiento, independientemente de los antecedentes, ¿no? Entonces, básicamente en el padecimiento actual, yo tengo 3 apartados: la forma de inicio, la evolución y el estado actual. Cuando ustedes empiezan con el paciente, pues le preguntan por qué viene, él empieza con el estado actual. Y ustedes ya van interrogando lo demás. Bueno, ¿desde cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Siempre ha sido todo igual? ¿No? ¿O se ha ido modificando? ¿No? Básicamente en el inicio tengo 2 formas, ¿no?, de presentación: el inicio agudo o súbito, y el que es progresivo, que puede presentarse en horas o un padecimiento de meses o años, ¿no? Entonces, que ha ido siendo progresivo, ¿no? Evidentemente, las enfermedades de inicio agudo, o sea, que se instalaron en su mayor expresión por primera vez, ¿no?, en el paciente, pues nos hacen de pensar en problemas de tipo vascular cerebral, ¿no? O sea, nos orientan hacia ese tipo de problemas. Independientemente, también las neuroinfecciones pueden tener, o sea, una meningitis, una infección cerebral, pueden tener un inicio muy agudo o súbito, o hasta algunos tumores, por ejemplo, las metástasis cerebrales, ¿no?, pueden tener un inicio agudo o bastante súbito. Y en progresivo, pues varía las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una migraña se puede instalar con su máxima intensidad de dolor en horas, a diferencia de una hemorragia subaracnoidea que causaría mucho dolor de cabeza en minutos o segundos, ¿no? Se instala con su máxima intensidad. Entonces, los dos son dolores muy intensos, porque no sé si alguien tenga migraña en el grupo. No, yo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Creo que no. No, Sí, parece que bueno, no. si hay o conocen algún migrañoso. No, tampoco. Sí. Creo que sí, sí. Sí, y bueno, de los que conocen al que tiene migraña, ¿qué hace cuando le duele la cabeza? Se hace bolita. Deja Bueno, sus actividades, ¿no? sí. Lo tira, ¿no? El dolor, ¿no? Sí, Entonces, Sí, sin completamente. luz, sin nada, Sí, sin ruido. tiene que parar su exacto, vida. ¿no? Si es un dolor que cause eso, pues, ¿qué pueden concluir? Es un dolor intenso, ¿no? O muy intenso, ¿no? Porque ya para que un dolor de cabeza a mí me tire, ¿no? O sea, me haga evitar tener mis actividades, ¿no? Pues es que sí es un dolor muy intenso. Pero la diferencia con el dolor de inicio súbito, ¿no?, que igual me tira, ¿no?, es el tiempo de instalación, ¿no? O sea, el que tiene migraña, aparte que ya ha tenido otros eventos semejantes, pues tarda o 2 en que esté así. Yo puedo tener migraña y de repente podría tener una hemorragia subaracnoidea, también pasa eso, ¿no? Entonces, a lo mejor es un migrañoso, llega al hospital, dice, no, es que tiene antecedentes, pues sí, te ha tenido siempre migraña. ¿Y ahora qué le pasó? Es que dice que tiene el peor dolor de cabeza de su vida, ¿no? Y dice, bueno, lo interroga uno y dice, ¿qué pasó? Dice, es que de repente sentí que me estallaba la cabeza. En ese caso, pues ustedes deben pensar que, aparte de su migraña, le pasó algo más grave, ¿no? Y no mandarlo a casa con un antimigrañoso, sino hacer algún estudio, ¿no? Mínimo una tomografía. Les digo, siempre equivóquense de más, ¿no? Ahora, el mismo padecimiento que dura meses o años, pues ya nos lleva a otro tipo de enfermedades, ¿no? Meses, pues tumores; años, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, o hasta tumores, ¿no? Porque hay tumores que tardan 10 años en crecer, ¿no? Entonces, el inicio es muy importante. Les digo, al paciente les va a dar un padecimiento actual y ustedes van a hacer la semiología. Yo digo, bueno, el dolor es de estas características, o su problema neurológico es de estas características, empezó acá, se irradia acá, etcétera, ¿no? Y ese es el estado actual. Y ahora sí, cuando preguntan el inicio, pues aquí ustedes ya tienen claves diagnósticas importantes, ¿no? Cómo empezó, hace cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Y luego la evolución, ¿no? Si es un problema progresivo, es decir, el dolor de cabeza, por ejemplo, de un migrañoso, es progresivo en las primeras horas y llega a su máxima intensidad. O si hay exacerbación, remisión, ¿no? Lo mismo, el migrañoso le duele muy fuerte y luego se le quita, ¿no? Los esclerosis múltiples
tienen déficit neurológicos y luego mejoran y luego les vuelven a dar, ¿no? O vienen en etapas de ataques, ¿no? Por ejemplo, las epilepsias, ¿no? O sea, el paciente viene por una crisis convulsiva que le dio ayer, ¿no? Pero es un paciente que él convulsiona 2 o 3 veces por mes, ¿no? Entonces, está teniendo crisis, ¿no? Y pues aquí yo tengo que ver en su evolución desde cuándo, si se ha modificado. Entonces, la evolución también es importante, ¿no? Le digo, puedo tener un padecimiento súbito, le causó una crisis convulsiva, ¿no? Pero bueno, pues ya interrogando la evolución ha tenido varios eventos así, ¿no? Entonces ya me lleva a pensar en cierta enfermedad muy diferente a que si es la primera crisis convulsiva en su vida, ¿no? ¿Les queda claro esto? La ficha de identidad, edad, sexo y padecimiento actual nos orienta luego a la etiología de la enfermedad y además podemos juntar otros antecedentes, ¿no? Para tener ya más claro, de acuerdo al conocimiento que tengamos de la enfermedad, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Doc. ¿Sí? Y bueno, al final, Sí, doctor. ustedes en sus historias clínicas, cuando vieron semiología, vieron interrogatorio por aparatos y sistemas. Ese es un interrogatorio metódico, laborioso, un poco aburrido. En la etapa de formación que ustedes están, pues sí se hace, ¿no? Ya más adelante no se hace por rutina, ¿no? Es decir, no, aunque lo correcto, pues sería darle tiempo, pero la verdad es que es difícil que tengamos tanto tiempo para todos los pacientes, ¿no? Sí es bueno preguntarles si padece otras enfermedades en general, pero en la etapa de ustedes de formación sí tienen que hacer el interrogatorio por aparatos y sistemas, ¿no? Que ustedes ya lo conocen. En esta imagen, ¿no? Les estoy poniendo dolores de cabeza diferentes, ¿no? Obviamente son dibujos, ¿no? Pero tenemos dolores de cabeza diferentes. Vean aquí esta persona, bueno, este dibujo, ¿no? Dibujan el cerebro en rojo, ¿no? Y él con la mano tocándose la frente. El dibujo me hace entender que le duele la cabeza en esta región, ¿sí? En la región frontal. Es difícil que el cerebro duela, ¿no? El cerebro no duele, duelen las estructuras que están alrededor, porque el cerebro dentro no tiene terminaciones al dolor, ¿no? Entonces, el dibujo tiene esa falla, ¿no? Pone el cerebro en rojo, ¿no? Como si estuviera inflamado, ¿no? Pero la misma inflamación sí podría causar problemas en los vasos cerebrales y eso sí duelen, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen podría ser cualquier dolor de cabeza, ¿no? Si hay inflamación cerebral, podría ser una meningitis, podría ser una sinusitis, podría ser lo que ustedes busquen, ¿no? En esta imagen, si se fijan, el dolor señalan la luz como más intenso hacia la región de la órbita y la región frontal y de hecho se está agarrando esa zona. Ese es el dolor o la irradiación típica de una migraña. ¿Sí? Entonces todo eso pues ustedes lo están preguntando en la semiología, ¿no? Cuando veamos cefaleas vamos a hablar mucho de esto. Y pues ¿qué ven aquí? Un rayo, ¿no? ¿Qué entenderían por este dolor de cabeza? Que irradia hacia otros lados de ¿Cómo la son los cabeza. rayos? Es como inicio súbito. Exacto, ¿no? O sea, un rayo, ustedes están viendo una tormenta y viene una descarga brutal de energía, ¿no? Y dura un segundo, ¿no? Pues el dolor sería lo mismo, ¿no? Un dolor de gran intensidad súbito, ¿no? Entonces, cuando pase esto, o sea, este dibujo es un dibujo, ¿no? Pero me da la idea de lo que el paciente pudiera llegar a sentir. Cuando pase esto, cuando ustedes tengan un dolor de esa característica súbito, intenso, o un evento neurológico así de súbito e intenso, ¿no? Como un rayo, siempre piensen mal, es decir, piensen que el paciente tiene algo grave y mejor le hacen estudios, lo internan y ya si no fue nada grave, pues qué bueno, ¿no? Pero puede ser algo tan sencillo como una neuralgia del nervio suboccipital, que es benigna, hasta algo tan grave como un aneurisma que tiene un 60% de mortalidad, ¿no? Entonces, cuando el paciente pues, puede referir distintas características del dolor y eso es lo que ustedes tienen que... Y en particular, ¿no? El súbito, agudo, intenso, así como descarga eléctrica, en particular habla de gravedad, independientemente de si el paciente tenía o no antes dolores de cabeza. Aquí otros ejemplos, ¿no? De padecimientos cerebrales, ¿no? Aquí, esta imagen es una tomografía, ¿sí? Entonces, en este caso estamos viendo la tomografía. Yo sé que es una tomografía
porque en la tomografía el hueso se ve blanco, ¿no? Y aquí hablamos de densidades, ¿no? Cuando hablamos de tomografía, hablamos de densidades. Cuando hablamos de radiografía, hablamos de opacidades o lúcido, ¿no? Radiolúcido o no lúcido, ¿no? O radiopaco o no radiopaco. En la tomografía hablamos de densidades, ¿no? Hiperdenso, hipodenso o isodenso. Cuando vemos el parénquima cerebral, todo lo que sea del gris del parénquima es isodenso, es igual al parénquima, ¿no? Y tiene ventanas. Eso va a haber una clase de tomografía y lo van a ver, ¿no? Y se las va a dar el doctor Argüelles. Pero la densidad del parénquima generalmente decimos que es isodenso. Lo que es más blanco que el parénquima, hiperdenso. Lo que es más negro que el parénquima, hipodenso, ¿no? Y en este caso, ¿qué ven acá? Sí, hay muchos casos, muchos datos en esa imagen. Y hay un cuerpo hiperdenso en el parénquima del... Sí, ¿no? Entonces, tiene, aparte, llama la atención, ¿no? La densidad de esto es igual a la del hueso, ¿no? Y si se fijan, a lo largo de donde está esto, pues hay como un trayecto de lesiones hiperdensas, pero no de esa misma densidad, ¿no? Un poco menos densas. Y además, en los tejidos pericraneales, ¿no? Por encima del cráneo, se ve un gran aumento de volumen acá, ¿no? Sí, entonces, a diferencia de acá, que sería lo normal, el aire tiende a verse siempre negro igual la grasa, ¿no? Y el líquido se ve gris, pero tendiendo a negro, el parénquima cerebral se ve gris más blanco, ¿no? Entonces, bueno, esto es músculo y un hematoma subgaleal, ¿no? Y evidentemente este es un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Y tiene esquirlas óseas en el parénquima cerebral, ¿no? O sea, este hueso se llegó hasta esta zona. Y este es el trayecto del fragmento de hueso. Pudo ser con un martillo, pudo ser una herida por arma de fuego, no recuerdo este caso bien, pero evidentemente, pues esto es un padecimiento de inicio agudo, ¿no? Entonces, es muy obvio, ¿no? Pues llega el paciente hacia urgencias, pues simplemente me dice, ¿qué le pasó? Pues le pegaron o le dieron un balazo en la cabeza y ya le hacen el estudio, fue un padecimiento de inicio agudo, ¿no? Es muy obvio, ¿no? Si llega con pérdida del estado de alerta, pues yo ya buscaría heridas, ¿no? Pero este sería un ejemplo de un padecimiento de inicio agudo. Entonces no olvidemos que los traumas en general son padecimientos también. Ahora, este caso es una resonancia. La resonancia tiene muchas secuencias de imagen. Entonces, y además, la resonancia tiene cortes coronales, axiales, sagitales, que se adquiere la imagen, es decir, en tiempo real. Es decir, no, cuando yo estoy haciendo el estudio, no hago reconstrucciones. La tomografía para ver un corte coronal hace una reconstrucción de esto, pero no lo adquiere en ese tiempo. En cambio, la resonancia sí. La tomografía trabaja con rayos X, la resonancia con campos magnéticos. Y aquí hablamos de intensidades. Densidades aquí, aquí intensidades. Y dependiendo de la secuencia que yo vea, por ejemplo, aquí es con medio de contraste, ¿sí? Y estamos en un corte coronal, ¿no? Este es el cerebelo, esta es la región occipital, y ustedes pueden ver esta gran masa tumoral, ¿no? Este centro negro es calcio, o sea, está calcificada. La tomografía, la resonancia no ve bien todo lo que es calcio, ¿no? Entonces se calcifica y vean cómo está toda esta lesión extensa, ¿no? En el parénquima cerebral. Y vean cómo no se necesita mucho tamaño, ¿no? O sea, casi le abarca la mitad de un hemisferio y mide nada más casi 5 centímetros y medio. De lado a lado nuestra cabeza tiene 12 centímetros, ¿no? O sea, no es enorme, ¿no? Entonces, esto pues ya tiene una dimensión considerable, ¿no? Una lima, una naranja chiquita, ¿no? Y corresponde a un meningioma, ¿no? Y en este caso, este paciente, curiosamente, llegó por un síndrome demencial. O sea, la familia lo llevó hasta que ya lo vieron que estaba demenciándose. Es una paciente de 68 años y se empezó a demenciar. Ya explorándola, pues tenía una hemianopsia homónima, ¿no? Del lado derecho, porque esta lesión es izquierda. Y pues, aunque vino por demencia, ¿no? El problema fue un tumor y se le quitó el tumor porque tuve oportunidad de operarla yo y se le quitó la demencia. Entonces era la hipertensión intracraneal que le estaba causando la demencia, ¿no? Por el tumor. Lo que no se le quitó fue la hemianopsia, ¿no? O sea, quedó con ese problema.
Pero este padecimiento, para llegar a ese grado, pues pasaron 10 años. La demencia lo presentó en los últimos 6 meses y lo estaban tratando como demencia hasta que le hicieron a alguien un estudio, ¿no? Entonces, pues por eso les digo, yo no tengo manos de resonancia, entonces mejor le hago los estudios, ¿no? Y, o sea, no quedarme con la idea de que ya es alguien mayor y ya, ¿no? Y bueno, este caso, por ejemplo, es otra resonancia. Les digo, la resonancia tiene secuencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo lo veo negro, aquí lo veo blanco, ¿no? Este le damos T1, este T2, ¿no? Por la forma de la intensidad de la señal. ¿Ya llevaron imagen ustedes? Radiología. Guiado. Ya. Entonces, sí entienden los conceptos que estamos hablando, ¿no? Y Sí, sí. de los campos magnéticos y de cómo emite la señal, ¿no? Por el campo magnético, el hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo en un T2, ¿no? Pues una gran dilatación ventricular. Esto es una hidrocefalia, ¿no? Y también se comporta con demencia, curiosamente, en gente mayor. Entonces, aquí otra vez nos vamos a este problema. En alguien mayor, ¿no? Alguien de 60 años le puede dar una demencia, pierde control de esfínteres, no lo reconoce, no camina, etcétera. Y es una demencia reversible porque es por hidrocefalia. Y este mismo problema en un joven le causa un síndrome de hipertensión intracraneal, vómito, somnolencia, edema de papila, simplemente distintos grupos de edad, ¿no? En los dos casos les puede dar dolor de cabeza, ¿no? En el joven es mucho más grave, ¿no? Se puede morir, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Un inicio súbito, paciente, pero aquí el antecedente importante es que era hipertenso. ¿Esto qué es? ¿Resonancia o tomografía? Tomografía. Tomografía, ¿no? Tomografía. Entonces, vemos una lesión hiperdensa que se encuentra por debajo de la ínsula, ¿no? Porque aquí está el lóbulo frontal, aquí está el temporal, y esto sería la ínsula, y ahí se ve esa hemorragia hiperdensa. Yo sé que es sangre, porque la sangre se ve así, y se le puede medir la densidad, ¿no? De la sangre. Entonces, el hueso va a estar arriba de 150 hasta 1000, y la sangre va a andar entre 60 hasta 80, ¿no? De unidades que le llaman Hounsfield, que es una unidad estándar, ¿no? De la tomografía. Y aparte tiene un gran efecto de masa. Vean los ventrículos cómo están de lado, ¿no? Es del lado derecho. Entonces, esto fue súbito, ¿no? Este es el tumor de ayer que estábamos viendo, ¿no? En nuestra introducción, que el paciente, pues, de repente empezó a no reconocer la calle donde vivía, ¿no? Así empezó esto, ¿no? Y poco a poco se fue deteriorando. En cuestión de meses se murió, ¿no? Entonces, son ejemplos, ¿no? Que yo voy llegando a las conclusiones y cómo la forma de inicio, la edad, el sexo, la evolución del padecimiento, los antecedentes, ¿no? O sea, el antecedente aquí, por ejemplo, pues si el paciente es hipertenso y dejó su medicina, pues es esa la causa, ¿no? O sea, las hemorragias parenquimatosas hipertensivas pueden sucederle a cualquiera, pero la primera causa es la hipertensión arterial y dentro de la hipertensión arterial es la no tratada, ¿no? ¿Y por qué no? Pues porque el paciente se siente bien, ¿no? Y deja de tomar el medicamento. Y bueno, la exploración física, ¿no? Esta localiza el sitio de lesión. Entonces yo les decía, el interrogatorio me dice qué es o qué puede ser, ¿no? Y la exploración localiza la lesión, ¿no? Y ustedes saben los apartados de la exploración física. Es el hábitus exterior. El hábitus exterior es lo primero que yo veo del paciente desde que entra al consultorio. O sea, todavía no lo he interrogado y ya estoy viendo el hábitus exterior. Estoy viendo los signos vitales, ¿no? Después del hábitus exterior, le tomo los signos vitales, ¿no? Hago la exploración por segmentos, cabeza, cuello, tórax, extremidades, abdomen, ¿no? Etcétera, ¿no? Y al final de esto, hago la exploración neurológica. Algunos apartados de la exploración neurológica de repente entran acá, ¿no? Por ejemplo, cuando exploro la cabeza y veo la simetría de la cara, las pupilas, etcétera, pues ya estoy haciendo exploración neurológica. Pero ya en forma dirigida, la exploración neurológica la tengo, y sobre todo en esta materia, la tengo que apartar. Y son 5 apartados, ¿no? El primer apartado son las funciones mentales superiores. El segundo apartado son los pares craneales. El tercer apartado es el sistema motor. El cuarto apartado, sistema sensitivo. Y el quinto, el sistema vestíbulo cerebeloso.
Y si se fijan, al último les puse la marcha. La marcha es una actividad muy compleja, es decir, cuando yo camino, conjunto una serie de funciones, ¿no? Primero que nada, yo no, cuando nací, no sabía yo caminar, ¿no? Entonces, es una actividad aprendida, es una habilidad aprendida. Y si yo aprendo algo, es algo que yo puedo perder, ¿sí? Por ejemplo, el reflejo de succión no es algo que yo aprenda, es un reflejo esencial y lo necesito para vivir, ¿no? Entonces, cuando introduces algo en la boca del bebé, empieza con la succión. ¿Por qué? Porque así se va a alimentar. Entonces, eso no es algo que yo tuve que aprender y difícilmente lo voy a perder, ¿no? Pero si yo aprendo algo, por ejemplo, caminar, sí es algo que yo pueda perder, ¿no? Entonces, en las demencias, la marcha se puede ir perdiendo, se les olvida cómo caminar, ¿no? Entonces, la marcha primero implica función mental superior, es una habilidad aprendida, ¿no? Aparte, necesita una coordinación visual para los craneales, una coordinación auditiva para el equilibrio, necesita integridad del sistema motor, ¿no? Porque todo tiene que ver con motor. Necesito sentir cuando yo camino, ¿no? Necesito percibir los pasos, ¿no? Y el equilibrio es básico, porque si no me iría de un lado o del otro, mi coordinación de la marcha estaría muy afectada. Entonces, la marcha prácticamente integra todas las funciones o todos los apartados de la exploración neurológica. Y por eso se los pongo con una interrogación, porque podría entrar en un apartado hasta abajo, no como el sexto apartado, pero sí tengo que describir el tipo de marcha pensando que es una conjunción de todo lo demás, ¿no? En el paciente. Entonces, lo podemos poner como un apartado extra, entendiendo que es parte de todo esto. Luego, por otro lado, aunque yo por fines didácticos separo todo, ¿no? Pues tengo que entender que realmente no está nada separado, ¿no? O sea, ahorita que yo estoy hablando, pues el lenguaje es una función mental superior, ¿no? El lenguaje en sí. Pero yo no podría hablar si no tuviera un sistema motor íntegro, un sistema sensitivo íntegro, incluso si no estuviera yo viendo la pantalla, ¿no? Y llevando este curso, ¿no? Entonces, estoy integrando muchas funciones, pero predomina la función mental superior, o sea, el lenguaje. Entonces, por eso yo puedo hacer estas separaciones de alguna forma un poco arbitrarias con fines semiológicos, pero sí entender que el sistema nervioso central finalmente es un todo, ¿no? Nunca está funcionando totalmente una sola zona separada de las demás, ¿no? ¿Sí les queda claro el concepto? Sí. Sí, entonces, Sí. por fines didácticos y de semiología y poder localizar lesiones, yo hago esta separación, ¿no? Que tiene fines didácticos y médicos, ¿no? Incluida la marcha, pero sí hay que entender que pues cada función también depende de otra, ¿no? O sea, no necesariamente una está aislada de la otra, ¿no? Ahora, lo primero que yo veo del paciente es el hábitus exterior, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver del paciente, no? Sexo, la edad aparente, la facies, ¿no? Que trae el paciente, y aquí pues hay gran cantidad de facies que yo debo distinguir, ¿no? Pero ya desde ahí ya puedo empezar a ver padecimientos neurológicos, ¿no? Puedo ver fases de Parkinson, la inexpresiva, la fases de la parálisis facial periférica, ¿no? Los que tienen parálisis facial, ¿no? O parálisis de Bell, ustedes ya lo habrán visto, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Alguien ha visto a alguien con parálisis facial? Sí. Sí. No. Sí, ¿no? Sí, es demasiado común, ¿no? Y incluso lo ven en la tele, ¿no? En las películas, ¿no? Hay artistas con parálisis facial, ¿no? Con secuelas, ¿no? Luego está la parálisis facial central, es diferente, ¿no? Es la que ustedes ven en la calle, es esta, ¿no? La central, pues son cosas más graves, ¿no? Y es una fase diferente, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de fases, ¿no? Otra que ustedes conocen muy bien, ¿no? La fases ictérica, otra que conocen muy bien es la de dolor, ¿no? La fases de dolor, ¿sí? O álgica, ¿no? Entonces, la fases es importante, ¿no? El orden en que ustedes aprenden el hábitus exterior también es importante, ¿no? Ahorita se va a cortar también la plática, igual descansamos 5 minutos y nos reconectamos ya para terminar. ¿Sí? Porque tampoco se trata de dar clases interminables, ¿no? Sí, doctor. Pero el sexo, masculino o femenino, es correcto, ¿no? Pero bueno,
ya a estas alturas, ¿no? A veces podríamos poner también sexo aparente, ¿no? La edad aparente, ¿no? Digo, a estas alturas de la sociedad, ¿no? Por eso lo comento, ¿no? La edad aparente es interesante. Yo puedo decir, edad aparente de un paciente, pues entre de 40 a 50 años o de la quinta década de la vida. Pero si el paciente me dijo su edad, o sea, me dice, yo tengo 25 años y parece de 30, ¿no? Entonces yo tengo que decir paciente de edad aparente mayor a la cronológica, ¿no? Porque pues yo ya sé su edad, pero lo veo como que es mayor o menor a la cronológica, ¿no? Un hipogonadismo